Siguiendo con la segunda parte del vídeo, del cómo elaborar un estudio de seguridad física, inicialmente entramos con el título. Índice y el primer punto a desarrollar. Información general. He aquí mi buen gestor, entramos directamente al desarrollo técnico y profesional. Si miras este vídeo inicialmente te sugiero revises la primera parte del vídeo en mi canal Mr. Davins. La información general está detallada en lo siguiente. Cada uno de los literales se responde conforme a la información que ya la tienes. Como ves, no es nada difícil. Sé que esta información es muy útil y muy eficiente. En mi canal la obtienes gratis. Estos datos son básicos, pero su estructura y su orden es fundamental. Todas las respuestas las he respondido como parte de un ejemplo dado. Recuerda que el contexto es técnico. Ten por seguro que a fin de cuentas es información sólida y específica para realizar tu estudio de seguridad física. Ciudad: Quito. Provincia: Pichincha. País: Ecuador. Región: Sierra. Localidad: Centro-Sur, Zona 4. Dirección: Avenida Córdoba y Avenida Machala 344N, 24E. Objeto de análisis: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Aspecto del estudio: avanzado completo. Número de documento o código: OFI #2773-2025-EC. Estudio dirigido a sector financiero. Nivel de seguridad actual: básico en riesgo. Este detalle es en cuanto a si eres primerizo, sepas qué significa cada ítem de la estructura de la información general. En la región, es posible que en tu país exista una o dos regiones, en el Ecuador existen 4. Localidad: ¿en qué parte de la ciudad estás realizando el estudio, al centro o sur de la ciudad? Objeto del análisis: refiere a qué entidad le vamos a realizar el estudio de seguridad física. Aspecto del estudio: refiere a que vamos a realizar un estudio de seguridad física completo, detallado y avanzado. Mientras se te alivia la vida por encontrar información clara, es bueno saber que esta información la comparto exclusivamente para ti, que prefiero ayudar a muchas personas que desconocen de estos temas. Sigamos. Número de documento o código. Refiere a que es fundamental cuando tú, como responsable de seguridad física, el momento que realices el contrato para realizar dicho estudio, él mismo esté estipulado en un documento físico, el trabajo a realizar, los alcances, el estado de la instalación, qué requerimientos y objetivos tiene el representante legal contigo. Ya que solo así, puedes regirte a lo encomendado y no tener sorpresas a futuro. Por experiencia es bueno tener un documento físico de respaldo, así que toma nota y ten en cuenta aquello. Estudio dirigido a: refiere a qué área vamos a hacer nuestro estudio de seguridad física, ya sea una escuela, un centro comercial, un estudio médico, una academia de música, etc. En este caso nosotros lo haremos para una entidad financiera. Nivel de seguridad actual: refiere a qué nivel estructural, a qué porcentaje de riesgo o de implementación física están las instalaciones, por lo que esa información la dará el representante legal o gerente. Recuerda que esto es muy importante, ya que así de antemano tienes un resultado inicial, del estado actual de las instalaciones. Por lo que describimos estado básico en riesgo. Continuamos con los ítems a consecuencia de la información general. Nombre del representante legal: IN. Miguel Vargas. Responsable de seguridad física: IN. Mr. Davins, GSFB. Matriz: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Jefe de matriz: IN. Amanda Flores. Normas de sustento para el estudio: Constitución. Reglamentos de la SEPS. Normas de seguridad de SEPS. Normas ISO. Normas internacionales. Reglamento Nacional de Seguridad. Matriz: refiere al nombre de la entidad o, si es una sucursal, iría el nombre de la sucursal. Jefe de matriz: refiere al nombre del jefe de la matriz o sucursal. Normas de sustento para el estudio: refiere a los documentos base o legales de gobierno que regula o norma a la entidad financiera. Como puedes observar, esta es mi metodología para enseñar a la comunidad de mi canal Mr. Davins. Espero toda esta información sea muy útil para el buen beneficio de sus labores cotidianas. Puedes usar esta información al pie de la letra, ya que no repercute en lo absoluto ante mi profesionalismo y servicio para ustedes. Continuamos con la etapa final en cuanto al desarrollo técnico de la información general. Documentos de soporte técnico. Manual de funciones y procesos. Planes de contingencia. Planes, políticas, instructivos de la entidad.
Normativa interna legal. Documentos internos de investigación o incidentes. Informes de auditoría. Todo documento referente a la seguridad de la institución. Horarios de atención. Lunes a viernes, 8 de la mañana 30 a 5 de la tarde 00, horario atención al cliente. Sábados, 8 de la mañana 30 a 1 de la tarde, horario atención al cliente. Fecha de inspección del estudio. Lunes, 10 de agosto del 2025. Documentos de soporte técnico. Refiere a que el responsable de seguridad física debe tener como soporte técnico documentos que la entidad por medio del gerente general o disposición del mismo le sea entregado o facilitado al responsable de seguridad física o a su vez al consultor o asesor técnico que vaya a realizar el estudio de seguridad. Por tal razón es necesario socializar con el representante legal de que tenga acceso a la información interna para poder ejecutar un estudio de seguridad física más efectivo. Toma nota y ten en cuenta esto, mi buen gestor. Si llegaste hasta aquí, es claro que la información es útil ante el buen desempeño de tus funciones. Esto es toda la información que debes recopilar y tener bajo tu conocimiento, así te empapas de la realidad en la que está viviendo o cursando la institución. Recuerda que debes acotar fotografías mientras desarrollas la información general, ya sean estas, de la entidad, la matriz o agencia, una foto real de la dirección, etc. Y así, vas armando cuerpo a la estructura de tu estudio. Como puedes observar, ya tienes información sólida y clara. Esto es una señal clara de que vas por buen camino. Recuerda que a continuación de cada punto que veremos, en este caso es la información general. Es crucial acotar y desarrollar lo siguiente. No te asustes, no es nada del otro mundo. Al final de esta segunda parte del vídeo, te voy a dar a conocer los tips fundamentales para que puedas desarrollar la estructura final, que va a continuación de la información general. Para que puedas responder estos 3 puntos: antecedentes y estado inicial, objetivos específicos de seguridad física, alcance del estudio de seguridad física. Es clave que sepas lo siguiente. Antecedentes y estado inicial. El desarrollo de este punto tiene que constar de unos 8 a 10 renglones. Como base fundamental es saber cómo está la seguridad en el sector, los delitos cometidos por el mismo, los antecedentes o noticias suscitadas, acontecimientos por la zona, más o menos de unos 500 metros a la redonda. Debes indicar brevemente que se deben utilizar medidas de protección ante la prevención de riesgos y vulnerabilidades que está expuesta a la institución e indicar que se deberían tomar medidas ejecutorias para prevenir impactos de pérdida en la institución. Antecedentes y estado inicial. Debes indicar brevemente si es necesario que la institución tome medidas de seguridad, cuál es el fin de tu análisis ante estos antecedentes y qué es lo que tú propones como responsable de la seguridad física. Además debes redactar con palabras técnicas y claras, sé muy específico, claro y veraz. Pues esta es la pepita que debes saber ante el desarrollo del cómo elaborar un estudio de seguridad desde cero y paso a paso. Objetivos específicos de seguridad física. El desarrollo de este punto es crucial, ya que debes identificar las amenazas y vulnerabilidades, debes mencionar cómo vas a dar una solución objetiva y técnica, bajo qué medidas y acciones se va a llevar a cabo las recomendaciones. Debes ser puntual y objetivo, claro y conciso. Recuerda que debes tomar en cuenta que el motivo principal a proteger son los recursos humanos, tecnológicos y físicos. Debes tener un criterio totalmente técnico. Alcance del estudio de seguridad física. En este tercer punto se debe contar con un sistema de gestión de seguridad, apegado a la realidad de la entidad o institución, entre las demandas y expectativas de su grupo de interés. Bajo un criterio técnico debes socializar los alcances con la alta gerencia. Es importante que se pueda tener un libre acceso a todas las instalaciones y áreas físicas, así como también acceso a la información, para priorizar gastos y costos excesivos. Recuerda que se debe hacer una evaluación técnica ante los recursos de la organización. Con toda esta información ya puedes implementar tu criterio técnico al desarrollo de tu estudio de seguridad física. No obstante, aquí viene la parte más importante de este procedimiento ante el desarrollo de la información general. A continuación, te mostraré algo muy importante. Con toda esta información ya puedes implementar tu criterio técnico al desarrollo de tu estudio de seguridad física. No obstante, aquí viene la parte más importante de este procedimiento ante el desarrollo de la información general. A continuación, te mostraré algo muy importante. Base técnica. Ante la evaluación de la información. Para que puedas hacer este primer paso del estudio de seguridad física es importante que apliques estos principios y bases técnicas.
Conocer el entorno. Tener un objetivo claro a proteger. Señalar la ubicación geográfica. Conocer el giro del negocio. Recolección de la información. Definir contextos en base a qué. Evaluar los riesgos inminentes. Conocer los alcances. A. Evaluar todas las áreas. B. Evaluar todos los departamentos. C. Evaluar todos los despachos y bodegas. Esta es la primera fase de nuestro estudio de seguridad, antes de continuar a la segunda fase y a su desarrollo. Etapas de un estudio de seguridad física. Debo agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Esta información es realmente técnica y muy importante, ante el análisis y evaluación de los estudios de seguridad. Sígueme en mi canal Mr. Davins. Y no te pierdas la tercera parte de cómo elaborar un estudio de seguridad física. Espero que la información impartida sea de mucho éxito a sus funciones. Saludos y no te olvides de suscribirte.